hermanos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas reuniones de varones. Nos reunimos para seguir estudiando el Evangelio de Marcos, que ya hemos estudiado por varias semanas. Nos corresponde el capítulo 13 hoy, así que les invito a buscar en sus Biblias Marcos en el capítulo 13. Vamos a orar y vamos a comenzar nuestro estudio en esta tarde. Oremos. Padre, te agradecemos en esta hora por tu amor, te agradecemos por tu fidelidad y te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos das para compartir tu palabra. Muchas gracias, Señor, por permitirnos este privilegio y honra de poder separar este tiempo para aprender más de tu palabra, de lo que tú nos quieres enseñar a cada una de nuestras vidas. Pedimos en esta hora que nos puedas perdonar de nuestros pecados, de nuestras faltas. Pedimos, Señor, que tú nos puedas dirigir y guiar en este tiempo para que sea una bendición para nuestras vidas, que nos ayudes con cualquier distracción, cualquier cosa externa que pueda haber, que tú puedas tomar control de todo para poder compartir, Señor, tu palabra, aprender, recibir tu consejo que tienes para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, y pedimos que tú nos puedas bendecir y guiar. Oramos de manera especial por nuestro hermano Cristian González, que está en Estados Unidos contagiado de COVID. Pedimos que tú seas con él, con su familia, guardándolo a él, a su esposa, que no pase a mayores, que no haya ninguna complicación de ningún tipo con él, que tú lo bendigas grandemente, lo guardes, Señor, de este virus y él se pueda recuperar pronto. Gracias te damos por tu amor, gracias por tu fidelidad. Pedimos en esta hora tu bendición, Señor, y que tú nos puedas hablar a nuestras vidas. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a compartir en esta tarde Marcos en el capítulo 13. Este es un capítulo que es genial porque es tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy día, con la contingencia, con todo. Así que es un privilegio que me haya, gracias al Señor, tocado compartir este capítulo, porque esto habla de la predicción del templo y las señales antes del fin, lo que va a ocurrir antes del fin. Nosotros tenemos, yo creo que la mayoría de nosotros, estas señales como en nuestra mente que están en Mateo en el capítulo 24. Y este relato de Marcos en el capítulo 13 es básicamente el mismo relato, tiene muy pocas diferencias con Mateo. Son los mismos relatos que nosotros hemos estado, o sea, que nosotros hemos visto muchas veces en estudios o cuando se habla de la profecía o cuando se habla de las señales antes del fin y la vamos a buscar a Mateo 24. Este capítulo de Marcos es prácticamente igual a Mateo 24. Así que genial lo que vamos a ver aquí, porque honestamente estas son las últimas noticias. ¿Para qué vamos a aprender la tele hoy día y ver las noticias? Porque aquí las tenemos en vivo y en directo desde la fuente más confiable, que es la palabra de Dios. Así que les invito a abrir sus Biblias en Marcos, en el capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante. Dice: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Primero que todo, para los judíos era un orgullo el templo, era un orgullo sus edificios, era un orgullo que ellos tenían de la infraestructura que ellos habían podido conseguir con respecto a sus edificaciones. Sabemos que al estudiar la Biblia que Salomón logró construir edificios muy imponentes. Y el templo que construyó Salomón también fue un templo muy imponente. Y los judíos se sentían muy orgullosos, muy orgullosos. De hecho, yo estaba leyendo unos apuntes que hablaban de arqueología bíblica y todo, y que dicen que los cimientos del templo, los cimientos de los edificios grandes de los judíos eran de aproximadamente unas piedras que medían entre las medidas que tenían aproximadas eran para nuestras medidas actuales de 12 metros cada piedra, 12 metros de largo y unos de 2 a 3 metros de ancho, que son las piedras basales las que ellos ocupaban. Imagínense tremendas piedras, cómo ellos lograban sacarlas de las canteras de la montaña y las traían arrastrando hacia Jerusalén, donde ahí comenzaron estas edificaciones. Entonces, para ellos, piensen que si las bases de los templos y de estas edificaciones eran de 12 metros de largo por unos 2 a 3 de ancho, muy grandes,
Imagínense cómo eran los edificios de grandotes y de majestuosos. Entonces ellos se sentían, para ellos era como un orgullo de su nación estas edificaciones, y para ellos significaban mucho. Entonces, por eso uno de los discípulos, sintiéndose orgulloso de estas edificaciones, cuando iba saliendo con el maestro, le dice, mira qué piedras y qué edificios. Se refería a estas piedras, no se refería a piedra, obviamente, en el suelo, en el camino, sino que se referían a estas piedras de base, que eran las que soportaban los edificios y las cuales ellos lo ocupaban como cimientos, como cimientos. Entonces, el discípulo que no dice aquí en este evangelio quién era, le dice al Señor, orgulloso de sus edificaciones, mira, Jesús, tremendas edificaciones que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto está ocurriendo, sabemos, muy poco tiempo antes de que Jesús vaya a morir a la cruz, aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Hacia el año 40 después de Cristo, perdón, 40 años después de esto, es decir, como en el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano, que era el emperador romano de la época, encargó a su hijo Tito, que era el general del imperio romano en ese tiempo, que tenía que ir a Jerusalén a sofocar una revuelta que se estaba produciendo en la región de Judea. Los judíos se estaban levantando como en una revuelta contra el imperio romano. Entonces, este emperador Vespasiano mandó a su hijo, el general Tito, a que fuera a sofocar, a apagar. Era como, digámoslo hoy día, como las fuerzas especiales que iban ahí a las protestas, a acabar con esas protestas. Bueno, en este tiempo no, como que no pasa tanto eso que acaben con las protestas, pero en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, sí, llegaba el ejército romano y exterminaba las protestas. Se acababa la revolución, se acababa esta revuelta que se estaba produciendo, entonces el general Tito llegó y comenzó a sitiar primero la ciudad de Jerusalén y después comenzó a empezar a entrar hacia la ciudad propiamente tal. Los que hemos tenido la posibilidad de estudiar un poquito más la escritura, sabemos que el templo estaba encerrado como en un muro y era como una pequeña ciudadela dentro de la misma ciudad de Jerusalén. Entonces muchos judíos se fueron a refugiar al templo. Y al irse a refugiar al templo, obviamente el asedio comenzó a ser sobre el templo. Y dicen que, yo leía la historia, decía que originalmente el general Tito no quería destruir el templo, pero como se produjo esta revuelta, como los judíos se empezaron a meter y como los soldados romanos empezaron a tratar de hacerlos salir del templo, lo que hicieron ellos es que empezaron a tirar flechas con fuego hacia el templo. Lo que provocó que en el templo, estamos hablando del año 70 después de Cristo, el templo se comenzara a incendiar. Muchos judíos murieron dentro del templo, pero al comenzar a incendiarse el templo, lo que ocurrió es que todo el oro que revestía, era oro y plata, pero en gran cantidad era oro, lo que revestía los muros del templo, los utensilios y todo empezó a derretirse y empezó a escurrir por estas ruinas que ya empezaban a formarse por los derrumbes del templo y empezó a todo a destruirse el templo. Entonces ese fue como la primera, el primer como destrucción de este templo, se derrumbó, se destruyó, se derritió el oro, pero después los mismos soldados romanos y después otros saqueadores que fueron viniendo vez tras vez a saber que existía este tesoro escondido, ¿eh?, en medio de estos muros, ellos para poder sacar el oro que estaba ahí en medio de toda esta estructura que se fue derritiendo, ellos tuvieron que empezar a sacar las piedras, a picar y todo para sacar. Entonces ahí literalmente se cumplió la profecía que el Señor Jesucristo está diciendo aquí cuando dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los saqueadores lo que hicieron fue mover hasta la última piedra para obtener el último poco de oro que había en ese tiempo, derretido ahí en medio del templo. Entonces, imagínense para los judíos ver primero que era un símbolo para ellos su templo, un símbolo también las edificaciones grandes que ellos tenían, que les daba a ellos como confianza en sus edificaciones, y que el mismo Señor Jesucristo les dijera que se iba a derrumbar todo. Para ellos era difícil, muy difícil de creer que podía ocurrir, pero se cumplió. Y con esto el Señor Jesucristo primero está mostrando
que Él tiene la autoridad para mostrar las cosas que iban a ocurrir en el futuro. Y Él está sentando este precedente porque lo que les va a empezar a hablar de aquí en adelante a los discípulos son las señales que van a venir antes del fin. Las señales de las cuales ellos tenían que estar atentos antes de que viniera el final y también, por supuesto, para nosotros, señales que vamos a ver aquí que tienen aplicación en ese tiempo y también ahora, de lo que habla de lo que ha de venir para su pueblo judío. Miren, acompáñenme por favor en el versículo 3. Primero quiero hacerle una aclaración. Estas señales, nosotros vemos aquí que se dividen en dos grandes grupos de versículos. Primero tenemos del versículo 3 al 13, que habla, que es casi la misma división que hay en Mateo. Del 3 al 13 lo primero que habla son señales que van a ocurrir en la época de la primera iglesia, pero también señales que van a ocurrir en el tiempo de tribulación, que es un tiempo que está por venir para nosotros, del 3 al 13. Del versículo 14 en adelante, lo que habla el Señor Jesucristo proféticamente es de lo que va a ocurrir en el periodo de gran tribulación del 14 hacia el 23, y es muy importante que tengamos claro este foco porque entre el versículo 14 al 23 habla un par de veces de los escogidos, y es aquí donde hay personas que se confunden y creen que estos escogidos que están entre el versículo 14 al versículo 23 creen que es la iglesia. Pero vamos a ver nosotros aquí, mientras avanzamos en este estudio, que cuando se refiere a los escogidos entre el versículo 14 y 23, se refiere al pueblo de Israel, a la nación judía. Entonces, como les decía, estas señales antes del fin se dividen en dos grandes grupos que están del versículo 3 al 13 y del 14 al 23. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, estudiando las escrituras, que el periodo de tribulación que va a venir una vez que sea raptada la iglesia tiene una duración de 7 años. Y esos 7 años se dividen en dos periodos de 3 años y medio. Y aquí marca esta división que tiene, eh, que vamos a ver aquí en el desarrollo del estudio. Miren, veamos del versículo 3 en adelante. Los discípulos, por supuesto, que lo primero que ellos caminaron con Jesús, porque iban saliendo de Jerusalén, llegaron al Monte de los Olivos, que está un poco alejado de Jerusalén, se pusieron en ese lugar y desde ahí también se podía contemplar la ciudad de Jerusalén. Entonces los discípulos, y en este caso, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, dice el versículo 3, se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Ellos quedaron, como decimos en el buen chileno, con la bala pasada, porque el Señor Jesucristo les dice, ellos se sienten orgullosos de su templo y de su infraestructura, y el Señor Jesucristo les dice que se va a derrumbar y que no va a quedar nada, nada de nada, sobre todo del templo. Y ellos quedaron preocupados con eso, entonces después se van al Monte de los Olivos, se sientan a descansar, empiezan a contemplar la ciudad y se atreven a preguntarle al Señor Jesucristo, entre estos cuatro que nos menciona aquí, Señor, ¿y cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrá de todas estas, de que, perdón, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? O sea, ellos, como les decía, fueron a preguntar al Señor, porque quedaron pensando, porque para ellos imaginarse que no iba a estar el templo donde estaba, ya primero eso era difícil. Y segundo, pensar de que no iba a quedar nada del templo, no les cabía en su mente. Y por eso van y le preguntan al Señor para que el Señor como que les diera más referencia a lo que iba a ocurrir y ellos pudieran saber, quizás si estaban dudando de la palabra de Jesús o no, pero para que ellos pudieran tener la claridad de que esto iba a ocurrir. Entonces ellos le preguntan aquí por la destrucción del templo. ¿Cuándo el templo se va a destruir? ¿Cuándo van a hacer estas cosas? Esa es su pregunta. Y veamos la respuesta que le da Jesús en el versículo 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ahí está ahí primero. Es interesante que ellos preguntan cuándo va a suceder esto, cuándo se va a destruir el templo, pero la respuesta del Señor Jesucristo no les da
no les dice, mire, va a ser en tal fecha, en tal momento. Lo primero que el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ¿qué es? Mirad que nadie os engañe. Es la primera advertencia que les da. ¿Por qué les dice esto el Señor Jesucristo? Porque les dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, engañarán a muchos. O sea, los discípulos le preguntan una cosa y como que el Señor Jesucristo le está contestando otra completamente distinta. Pero ¿por qué le está contestando esto el Señor Jesucristo? Primero, porque aquí lo que le está diciendo es que van a venir muchos en el nombre del Señor Jesucristo y van a intentar engañar a ellos como discípulos, pero si lo traemos nosotros ahora a nuestra realidad, a la iglesia del Señor. Esta es una advertencia, fíjense, que hace el Señor Jesucristo y que también nosotros la encontramos claramente en el libro de Hechos. El apóstol Pablo advierte a la iglesia de estos falsos engañadores, les dice que son lobos con piel de ovejas, que van a venir, que cuando Pablo se vaya, estos engañadores van a entrar dentro de la iglesia y van a engañar y van a provocar gran daño dentro de la iglesia de Dios. Y es muy importante que Jesucristo les conteste esto primero, porque eso es lo que demuestra, primero que todo, es que esto es un tema muy importante para Jesucristo. ¿Y cuál es el tema importante? Que van a haber muchos engañadores, personas que no aman a la iglesia de Cristo, personas que se aman más a ellos mismos y van a venir a engañar a la iglesia, buscar engañar a la iglesia. ¿Y saben? Lo peor es que, fíjense, el versículo 6 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. O sea, Cristo aquí está diciendo que estos falsos, perdón, estos falsos van a venir y van a lograr engañar a muchos. Es algo, es algo que es una estrategia que Satanás ha usado desde el huerto. Porque ¿qué fue lo que hizo Satanás con la mujer cuando llegó a presentarse delante de ella? Engañarla, mentir. La escritura dice que Satanás es el padre de la mentira. Y esta táctica sigue presente hasta hoy, hermanos, hasta hoy dentro de la iglesia. Satanás quiere engañarnos porque Satanás quiere separar la iglesia de Dios, quiere dividir la iglesia de Dios. Y por supuesto que quiere separarnos primero a nosotros de nuestra comunión personal con el Señor. Eso es lo primero que quiere Satanás, separarnos. Por eso, cuando ellos le preguntan, nosotros hoy día podríamos decirle al Señor, Señor, ¿cuáles son las señales de que tu venida está cerca? Y el Señor, si nos contestara lo que les contestó a los discípulos, dice, miren, ¿saben qué? Tengan cuidado que nadie los engañe porque van a venir falsos a engañar y a destruir la iglesia, a destruir el cuerpo de Cristo. Y nosotros podríamos decir, ¿y por qué nos está diciendo eso? Porque esa es la táctica de Satanás. Porque si lo vemos de una manera simbólica, ¿cuál es el edificio de Dios como el templo simbólicamente que ellos estaban preguntando ahí en ese tiempo? Dice la escritura que nosotros somos templo de Dios, nuestro cuerpo. Y la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Entonces el objetivo de Satanás siempre va a ser ese, atacar, engañar, destruir, dividir la iglesia de Cristo. Y está más que claro, nosotros sabemos que ese es su objetivo y que muchas veces lo consigue. ¿Qué consigue? Dividir, destruir, porque ese es su objetivo. Y aquí Satanás está diciendo, o sea, aquí el Señor Jesucristo le está contestando con esto porque es muy importante. Ahora, si bien es cierto, eso es muy importante, y le está diciendo que no se dejen engañar por los falsos que van a venir, pero también nosotros podemos aquí saber que un verdadero cristiano que pasa tiempo de comunión con Dios no puede ser engañado por Satanás. Un verdadero hijo de Dios que tiene tiempo de comunión con Dios no puede ser engañado por Satanás. Miren la afirmación. Entonces tú me vas a decir, entonces yo no me voy a equivocar nunca. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que Satanás no nos puede engañar. ¿Por qué? Porque nosotros, que tenemos una comunión personal con el Señor, que tenemos tiempos a solas con el Señor, procurando mantenernos en oración y en lectura y meditación de su palabra, Satanás no nos va a engañar para que nosotros digamos, ay, es que no sabía, ay, es que no supe, ay, es que lo hice sin querer. Nosotros no. Nosotros siempre sabemos
cuando a veces hacemos algo que no es correcto delante de los ojos de Dios, nosotros sabemos que no es correcto. Que lo hagamos es otra cosa, es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra carnalidad, es otra cosa. Pero a nosotros Satanás no nos engaña. Pero hay otras personas que sí nos engañan, que se creen el cuento, que se creen su propia mentira y Satanás, perdón, logra engañarlos. Por eso el Señor Jesucristo parte aquí con las señales antes del fin. ¿Qué va la primera señal antes del fin? Engaño de Satanás. ¿Que Satanás va a hacer qué? Va a enviar personas, hombres, líderes que van a hablar en el nombre de Dios. Van a usar el nombre de Dios, pero van a estar engañando al pueblo, a la iglesia y en ese tiempo a la primera iglesia de Dios. Y eso es algo que nosotros vemos literalmente hoy día. Que muchas personas hacen eso, mal uso del evangelio, abusan de las personas, abusan de los hermanitos que están queriendo conocer a Dios y hacen abuso. El Señor Jesucristo dice, no se dejen engañar. Sigamos en el versículo 7, por favor. Continúa el Señor Jesucristo aquí dándonos las señales. Dice, mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que así suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. No nos olvidemos que el Señor Jesucristo está hablando aquí a la iglesia, pero proféticamente, ¿alguien puede dudar que podemos traer estos versículos y ponerlos en nuestra realidad el día de hoy? Cuando dice el versículo 7, cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, lo que dice en el original griego aquí no se refiere como que un país va a estar en una guerra y otro va a estar acá y van a estar como luchando diferentes naciones. En el original griego, esta frase se refiere a que va a haber un gran conflicto bélico. Es decir, va a haber como, si lo podemos traer a un concepto que entendamos, una guerra mundial. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, dice aquí que va a haber una guerra mundial y que va a ser como va a haber como una sensación de expectación mundial de un conflicto global que se va a ir acrecentando y ese conflicto nos va a tener a todos como en vilo, como expectantes de lo que va a ocurrir. Eso es lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí que habrán guerra y rumores de guerra, pero no os turbéis porque es necesario que suceda, pero aún no es el fin. Si bien ahora nosotros por el tema de la pandemia estamos como entre comillas en una pausa, como del conflicto que siempre estábamos acostumbrados, y no es que se haya detenido, del conflicto como judío-árabe, como que las grandes potencias, digámoslo por un lado, comunistas como China, ¿cierto? Como Unión Soviética contra el bloque de Estados Unidos, el Occidente contra el Oriente, ¿cierto? Esos grandes bloques, eso no se ha detenido. Eso está ahí, está muy latente. De hecho, si uno empieza a indagar un poquito más, solamente un poquito más en las noticias, no esos titulares que están hoy día por la pandemia y todo, que está preparando todo el, el escenario para lo que va a venir, si uno se empieza a indagar un poquito más y empieza a buscar un poquito más, se va a dar cuenta que esas superpotencias no han dejado de prepararse para un conflicto mundial. Al contrario, siguen absolutamente preparándose para eso. Corea del Norte sigue probando sus misiles. No sé si ustedes quizás si vieron la semana pasada que ellos están lanzando como misiles de largo alcance. Estamos viendo cómo ahora se están probando cohetes para ir a destruir ¿cómo se llama? Asteroides que vienen acercándose a la Tierra. Eso es todo preparación. La carrera armamentista no se ha detenido. Y cuando esto de la pandemia empiece a bajar un poco, este otro conflicto va a volver a tener la notoriedad. Que nosotros hoy día, influenciados por la prensa, pensamos que estamos como entre comillas en paz, pero no es así. Porque es cosa de ver cómo están las sociedades, es cosa de ver cómo están las protestas en los países. Están prácticamente todos los países convulsionados. No vamos a hablar del nuestro porque estamos súper claros, pero están prácticamente todos los países convulsionados con protestas, con conflictos, con ¿cómo llaman ahora?
revueltas, los presos de la revuelta y el alzamiento del pueblo. Se está preparando todo esto porque cuando va a llegar, como les digo, va a bajar un poco este tema de la pandemia y va a volver con mucha fuerza eso. Y esa va a ser otra señal, dice aquí el Señor Jesucristo. Otra señal, versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Terremotos en muchos lugares. Nosotros solamente el día de ayer estamos claros con el terremoto que ocurrió en el Perú. O sea, y no solo en el Perú, porque cuando dice habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres, habrá alborotos. Recién estábamos hablando de las revueltas que hay en la ciudad o los países. Dice aquí que va a haber alboroto, va a haber hambre, va a haber estos terremotos, porque la escritura dice en Mateo dice que la tierra gime como una mujer que está en el proceso de parto. ¿Por qué? Porque se convulsiona completamente el volcán de España, este volcán que está destruyendo esta isla completamente. O sea, son cosas que nosotros estamos viendo, pero el Señor Jesucristo dice aquí que estos van a ser principios de dolores. Principios de dolores. ¿Por qué? Porque todo esto lo que provoca, como les decía, es una sensación de expectación de lo que va a ocurrir, de lo que va a venir, si la pandemia se acaba o no se acaba, si viene una cuarta ola, una quinta ola, que esta nueva cepa que salió, que los terremotos, que lo que está ocurriendo. Esto produce una incertidumbre total de lo que va a ocurrir en el futuro. Y nosotros estamos viviendo esa realidad más aún en este tiempo en nuestro país, que hay como una incertidumbre en general de lo que va a venir. Estamos expectantes por las elecciones presidenciales y si bien es cierto, nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber ciudadano de ir a votar en oración, pero eso a nosotros no nos va a solucionar ningún problema, porque nosotros sabemos que como iglesia de Dios, cada vez el escenario para la iglesia de Dios se va a ir poniendo cada día más difícil. Pero ¿dónde está puesta nuestra esperanza? Me acuerdo del estudio de ayer, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? ¿En los líderes que vienen? Porque aquí el Señor Jesucristo está diciéndole a la primera iglesia que ellos estén atentos porque va a estar esta sensación de expectantes de lo que vendrá. Y nosotros ahora, porque si hay algo en lo que nosotros deberíamos estar expectantes es en ver todas estas señales, sabiendo que nos indican que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Y no viéndolo de una manera humana, de esta manera que a nosotros nos puede, como, ay, se nos va a solucionar el problema, se va a mejorar el sistema de salud, se van a mejorar las pensiones, vamos a vivir todos mejor. Eso es una utopía, porque eso no va a ser así. Y el Señor Jesucristo es quien está dando estas señales. Sigamos leyendo el versículo 9. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de los gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Aquí está hablando de la primera iglesia. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas, antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Como les decía, estos versículos se cumplieron literalmente en la primera iglesia. La primera iglesia fue perseguida, fueron azotados, fueron entregados a las cárceles, llevados delante de los reyes, pero dice aquí para dar testimonio. Los primeros hermanos daban testimonio del Evangelio, daban testimonio de Jesucristo. Tenemos nosotros sabemos a Pedro cuando fue encarcelado, cuando fue llevado a la cárcel, fue llevado ante los magistrados, fue llevado ante los gobernadores, ante el rey. ¿Y qué hacían? Hablaban, predicaban el evangelio, pero literalmente se cumplió con la primera iglesia. También dice aquí que cuando uno lo lleven o cuando uno esté en esa situación, o ellos estaban en esa situación difícil, no tenían que preocuparse por lo que tenían que decir porque el Espíritu Santo los iba a guiar. Y yo me acordaba el ejemplo como que se me venía a la mente, era como de Esteban. ¿Recuerdan Esteban cuando iba a morir? Y Esteban dice en la escritura, estaba siendo tan lleno del Espíritu Santo que dice que sus acusadores, cuando comenzaron a tirarle piedra y comenzaron a asesinarlo, porque él le dio una cátedra primero, antes de, una cátedra de su historia de judíos, cómo eran, y cómo llegó a la conclusión de que ellos habían entregado al Mesías. Entonces eso los enojó mucho.
Y ellos empezaron a lanzarle piedras, pero la escritura dice en el libro de Hechos que Esteban, su rostro como que era un rostro de un ángel, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahí eh, fue tal que lo que ocurrió con ellos que estaban viendo ahí, que dice la escritura que ellos al verlo así como que les dio más rabia, porque como que ellos esperaban que Esteban, no sé, pues alguien normal, si a uno le vienen a golpear, uno como que responde con insultos, con algo, pero Esteban no. Más encima Esteban dice que ve el cielo abierto y que ve al Hijo de Dios sentado a la diestra, a Jesús sentado a la diestra del Padre, y más le tiraban piedra con más rabia porque Esteban, a pesar del sufrimiento físico, fue lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y aquí el Señor Jesucristo nos da una clave, dice, cuando los persigan, cuando estén en momentos difíciles, cuando tengan que dar testimonio, cuando los lleven a ellos literalmente ante los magistrados, ante los reyes, para ser condenados a muerte, no se preocupen, les decía a ellos, porque no van a hablar ustedes, sino que va a hablar el Espíritu Santo que va a estar en ustedes. Y esa es la importancia para nosotros en el día de hoy, más aún, de ser llenos del Espíritu Santo. Porque yo creo que la mayoría de nosotros no se siente como capacitado a hablarles a otros de Jesús, pero lo que sí debemos tener es la actitud de hacerlo. Sentir ese deseo, esa pasión en nuestros corazones cuando vemos a alguien y que Dios nos está abriendo la puerta, ir y hablar. Y Dios nos va a guiar. Obviamente debemos prepararnos, obviamente debemos leer la escritura, tener nuestro tiempo personal, pero el Espíritu Santo, yo no sé si a usted le ha tocado de pronto que uno, cuando está hablando con una persona y el Espíritu Santo a uno lo mueve y lo mueve en temas que uno a veces ni siquiera domina mucho, o bien son temas que nunca ha pensado conversarlo a alguien cuando le está predicando, pero uno le habla y las personas quedan como, oye, pero justo lo que necesitaba, porque esa es la guía del Espíritu Santo. Y nosotros hoy día necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, hoy más que nunca, porque hoy más que nunca nuestra sociedad está con esta incertidumbre total, que no sabe lo que va a venir, lo que va a ocurrir, con esta expectación, y nosotros debemos ser luz para el mundo, y nosotros debemos llevar este mensaje de paz al corazón de las personas que nos rodean. Porque literalmente muchos de ellos están angustiados y desesperados de no saber lo que viene. Por eso el Señor Jesucristo aquí les dice a sus discípulos, ustedes no se preocupen porque van a ser llenos del Espíritu Santo. Y a nosotros también nos dice, no es que debamos ser negligentes, muy por el contrario, pero debemos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. También dice el versículo 11. El versículo 10 en la parte final dice que es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Y hay grupos misioneros cristianos que dicen que la misión principal de la iglesia es predicar y predicar para que llegue a todas las naciones, porque eso como que en el fondo está como apurando o ayudando al Señor para que venga pronto, porque como que están predicando y ellos sienten la urgencia de predicar, porque mientras más rápido prediquen y más gente conozca al Señor, más es que estamos como acercando la venida del Señor Jesucristo. Pero no se refiere a eso, porque no nos olvidemos en el contexto que aquí está hablando también a la primera iglesia, y la primera iglesia predicó a todo el mundo antiguo. Ellos lo cumplieron también literalmente porque ellos predicaron a todo el mundo antiguo, llevaron el evangelio a todas las naciones del mundo antiguo. Entonces, y hoy día está más decir lo que nosotros hoy día conocemos con la tecnología y todo, cualquier persona en cualquier lugar del mundo hoy puede recibir el Evangelio de Salvación. Entonces, debemos tener cuidado de pronto con el enfoque que hacen algunas congregaciones que dicen que hay que ir a predicar, porque mientras más rápido prediquemos, más el Señor Jesucristo viene. No, porque tiene claro, como les digo, esta interpretación que la primera iglesia ya lo hizo y también nosotros no estamos tampoco, no es nuestra misión apurar el retorno de Jesucristo, porque la escritura, el mismo Señor Jesucristo dijo, ni siquiera los ángeles del cielo saben el día y la hora el que el Hijo de Dios va a venir. Versículo 12 dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La Escritura nos habla de que habrá una persecución, y esa persecución ocurrió con la primera iglesia, literalmente. Pero si lo traemos a nuestra vida, a nuestra realidad actual, también la iglesia está comenzando a ser perseguida y la persecución se va a hacer cada día más fuerte. ¿Y saben por qué es necesario? Porque esta persecución lo que va a hacer es que va a mostrar el carácter de los verdaderos hijos de Dios. La primera iglesia era literalmente su vida. Ahí no era como ahora que no, yo soy cristiano, yo soy líder, no sé, pues, pastor, líder, obispo de una iglesia, y como que uno se siente orgulloso de eso. Si en ese tiempo decían que tenían un rango dentro de la iglesia de Dios, eran mayormente buscados para quitarles sus vidas. Entonces, una persecución que es lo que estamos comenzando a vivir nosotros actualmente y que vivió la primera iglesia, lo que hace es purificar a la iglesia, santificar a la iglesia y mostrar quiénes son realmente los verdaderos hijos de Dios. Y aparte que aquí nos dice que va a venir esta persecución y dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué nos está hablando el Señor Jesucristo? De perseverancia, de mantenerse, de estar en comunión. Siempre la Escritura a nosotros nos insta a perseverar. No importa, aquí para nuestra carrera de cristianos, no importa en qué puesto nosotros lleguemos. Lo importante es que lleguemos. Lo importante es que estemos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Si llegamos primero o último, lo importante es llegar, perseverar. Esta es una carrera de largo aliento. Y como les digo, pero perseverar, de aquí dice, el que persevera hasta el fin, el que persevera en qué? En ir a la iglesia, en dar su diezmo, el que persevere en conectarse a los estudios, el que persevere en qué? El que persevere en tener una relación personal con Jesucristo y no una religión. A eso se refiere el Señor Jesucristo. El que persevere hasta el fin va a ser capaz, incluso, si fuera necesario, rendir hasta su vida porque él sabe cuál es su futuro. Y esa es la convicción que nosotros deberíamos tener. Y esa es a lo que nos insta el Señor Jesucristo a nosotros cuando nos dice que debemos perseverar. Aquí, hasta aquí, como les decía, es como la primera mitad. Cuando el Señor Jesucristo de estas señales habla, la primera mitad, que se refiere a la iglesia primitiva y a la iglesia de Dios. En el versículo 14 en adelante, ahora cambia el enfoque y el enfoque es hacia la nación judía como pueblo judío. Y esto es lo que ocurre proféticamente en el tiempo de tribulación, cuando comienza la segunda mitad de la tribulación, que es el tiempo de gran tribulación, que es el tiempo donde van a venir todas estas catástrofes y cómo el anticristo o el hombre que va a engañar al mundo se va a dar a conocer de que él va a querer tener la adoración que le corresponde a Dios. Fíjense en el versículo 14, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí vamos a hacer el primer paréntesis. El profeta Daniel, en el capítulo 9, no lo vamos a entrar en detalle, porque es mucha información y aparte que como da para como muchos estudios más, pero en el capítulo 9 el profeta Daniel hace una profecía hacia la nación judía, la que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 20 en adelante. Dice el profeta Daniel que hay 70 semanas que están destinadas hacia el pueblo de Dios, la nación judía, y que esas 70 semanas cumplen la profecía que va a ser cuando vuelva Dios, en este caso el Mesías, a juzgar a este mundo. En esas 70 semanas, dice el profeta Daniel, que están divididas en dos grandes periodos, 69 semanas, que se cumplen cuando el Mesías le quitan la vida y después falta una semana para cumplir proféticamente que calza con los 7 años que son de tribulación. Esto es un contexto muy general, como les digo, no vamos a entrar en detalle, pero cuando habla aquí el Señor Jesucristo diciendo, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, acompáñenme por favor a Daniel capítulo 9, versículo 25. Daniel capítulo 9, versículo 25.
Acuérdense, del versículo 20 en adelante habla de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero en el versículo 25, el profeta Daniel da una explicación de esta profecía. Dice, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que esto lo vemos en el libro de Esdras y de Nehemías, la edificación del muro, eh, dice la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, el Señor Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, 69 semanas proféticas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Va a volver a edificarse Jerusalén. ¿Quién va a reedificar Jerusalén? ¿Quién va a reedificar el templo para los judíos? El anticristo. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana está hablando aquí del tiempo de tribulación, dice, del que está escribiendo, perdón, el profeta Daniel se refiere a este hombre que reedificó los muros, de este que trajo como la paz a Jerusalén, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Solo lo traje como un contexto un poco para dar una pincelada de esto, lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo, está hablando de estos versículos cuando dice que va a venir un líder carismático, sabio, que va a reedificar el templo, que eso va a ser después del rapto de la iglesia, va a reedificar el templo, va a reedificar a gran parte de la ciudad de Jerusalén, pero a la mitad de su tiempo, entre comillas, de gobernar, que va a estar gobernando, él se va a sentar en el templo y va a querer que los judíos lo adoren a él. Entonces, cuando dice el Señor Jesucristo, versículo 14 de Marcos, cuando veáis la abominación desoladora, esta abominación de que habló el profeta Daniel, que se sienta en el templo y que les pide a los judíos que lo adoren como a Dios, cuando llegue ese momento, es decir, cuando el anticristo ya se revele como anticristo y deje de ser el amigo de los judíos y pase a ser realmente un anticristo, que quiere que lo adoren como a Dios, el Señor Jesucristo empieza a darle consejos a la nación de Israel. Fíjense, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. ¿A quién le está hablando? A los judíos. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Aquí dice que no sea en invierno, y en el libro de Mateo, en este mismo versículo en paralelo, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Quiénes guardan el día de reposo? Los judíos. Porque en aquellos días será de tribulación, la cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. O sea, el Señor Jesucristo dice que aquí va a ser un tiempo terrible en la tierra. Pero les está hablando a los judíos, versículo 20. Y si el Señor no hubiese cortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Y aquí está hablando de los judíos, no de la iglesia. Más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó sus días. Eso quiere decir que los días de la tribulación, los días van a ser acortados para que los escogidos puedan soportar pasar estos días. Imagínense cómo hacer esto. Si algunos dijeren, mirad que allí está el Cristo, o mirad que está, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Más mirad, más vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. O sea, el Señor Jesucristo aquí, cuando está hablando, ¿le está hablando a quién? A la nación de Israel. Le está hablando a los judíos. ¿Por qué les está hablando a los judíos? Porque le está diciendo, cuando vean la abominación desoladora, cuando vean que este anticristo se para en Jerusalén y quiere adoración como Dios, lo que dice el Señor Jesucristo a su pueblo es, arranquen, corran, huyan. Los que están en Judea, huyan. Si están en el trabajo, vayan, huyan. ¿A dónde van a huir? En el libro de Mateo lo complementa, y también en el Antiguo Testamento lo complementan los profetas, que dice que ellos van a huir al desierto de Moab, y en el desierto de Moab está la ciudad de Petra.
que es una ciudad que quizás si todos nosotros alguna vez la hemos visto, que es una ciudad que está construida en la roca. Y esa ciudad de Petra va a servir de refugio para los judíos, para que ellos puedan mantenerse ahí. Pero lo interesante de todo esto es lo que dice el versículo 23, dice más, vosotros mirad, yo os lo he dicho todo antes. O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo, en este caso a sus discípulos, a la iglesia, primera iglesia, a su pueblo, no se sorprendan de la persecución, no se sorprendan de estas señales, no se sorprendan de todo lo que va a venir, porque yo ya les advertí. Y si lo traemos a nuestra realidad, el Señor Jesucristo a nosotros nos dice, no se sorprenda de lo que está pasando en el mundo, no se sorprenda de todo lo que está ocurriendo, no se sorprenda de las señales, de los rumores de guerra, de los alborotos, de las hambres, de las pestes, no se sorprendan porque yo ya se los advertí a ustedes antes. Y en el libro de Lucas, que veíamos ayer en el estudio, en la capilla, ¿qué decía el Señor Jesucristo? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Todas estas señales que vemos aquí, todo esto que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, les está enseñando. Ellos no entendieron, por supuesto, muchas de estas señales, sino que vieron después en sus vidas cumplirse muchas de estas señales que el Señor Jesucristo les decía, y muchas otras no las vieron cumplirse, porque ellos no vieron, muchos de ellos, la mayoría no vio el templo destruido ni nada de eso, pero nosotros sí. Y nosotros conocemos todas estas señales, entonces no nos debe sorprender lo que está ocurriendo en el mundo. No nos debe traer angustia todo lo que está ocurriendo en el mundo. No nos debe traer incertidumbre, desesperación, porque el Señor Jesucristo, hermanos, tiene control de todo. Esto está escrito que iba a suceder como está sucediendo hoy día. El Señor Jesucristo no ha perdido el control, absoluto no ha perdido el control de nada de lo que está ocurriendo. Son solo señales. ¿Saben por qué son señales? Porque Él en su amor tan grande nos dejó todas estas señales para que nosotros las guardemos en nuestros corazones y anhelemos la venida del Señor Jesucristo. Ahora, si estas señales nos traen incertidumbre, traen temor a nuestras vidas, es porque algo tenemos que nosotros arreglar en nuestra comunión personal con Él. Porque estas señales a nosotros nos deberían traer esperanza. A nosotros nos debería traer paz, porque sabemos que ya pronto el Señor viene a buscarnos. Eh, bueno, los versículos, si Dios lo permite, en los próximos estudios vamos a ver los versículos siguientes, y en los versículos siguientes habla de la venida del Hijo del Hombre, y ahí habla de las catástrofes que se van a desatar en la tierra. Si ya lo que nosotros podemos ver hoy día encontramos que es harto, lo que va a venir después va a ser terrible, va a ser terrible. Pero, ¿cuál es nuestra esperanza? Que el Señor Jesucristo nos va a venir a buscar. Nosotros vamos a estar en la boda del Cordero con el Señor Jesucristo mientras la ira de Dios se desate sobre esta tierra. Y por eso que nosotros debemos perseverar en nuestra relación personal con el Señor. Debemos guardar nuestra comunión personal con el Señor, porque eso es lo que a nosotros nos va a mantener con convicción anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como conclusiones, el mismo Señor Jesucristo es quien está dando estas señales, por lo tanto esto es palabra de Dios que se va a cumplir tal como el Señor Jesucristo nos da, porque es Él la fuente original. Aquí no hay nadie más que esté, un profeta o algo, es el mismo Señor Jesucristo. Como les decía, no debemos sorprendernos de todas las cosas que están ocurriendo porque nos indican que el Señor Jesucristo volverá pronto. Pero ¿cuál es la clave? La que el Señor Jesucristo dio cuando dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros tenemos la seguridad eterna, hermanos, que vamos a estar con Dios en la eternidad. Pero para eso debemos hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Perseverar, mantener nuestra comunión personal con el Señor. Lo más bacán de todo esto es que mantener nuestra comunión personal con el Señor no significa perfección, porque aquí no hay ninguno perfecto. Todos somos pecadores, todos faltamos, todos fallamos, pero nuestro Señor Jesucristo nos pide solo
perseverancia, perseverancia. Cuando uno está aprendiendo a caminar, ¿qué pasa? Se cae hartas veces, pero si persevera y persevera, aprende a caminar. Es lo mismo en nuestra relación personal con el Señor. Nosotros estamos, entre comillas, aprendiendo a caminar espiritualmente. Nos vamos a caer, nos vamos a tropezar, vamos a tener rasmillones, heridas, sí, pero eso si somos perseverantes vamos a aprender a caminar de la mano con nuestro Señor Jesucristo y eso nos va a dar seguridad, nos va a traer paz a nuestras vidas y así nosotros vamos a poder estar confiados de que Dios tiene control de nuestra vida, de nuestro país y de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en este mundo, porque Dios ya lo dijo, como lo vimos en el último versículo, no se asusten, no se confundan, porque estas cosas yo se las dije antes de que ocurran. Y el Señor Jesucristo nos da todas estas señales para que nosotros podamos confiar de que Él tiene control de todo. Eso quería compartir, queridos hermanos. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra y vamos a orar al Señor. Padre, en esta tarde te agradecemos por tu palabra, Señor, que nos anima, nos insta, que nos reconforta a Dios saber de que tú tienes control de todo y que a pesar de que todas las cosas que están ocurriendo en este mundo, nosotros, Señor, solo podemos confiar en que tú tienes control de todo, que a ti nada te sorprende. A veces, Señor, sentimos incertidumbre, a veces nos preocupamos, es normal, somos seres humanos. A veces, Señor, nos ponemos a pensar qué va a pasar, qué va a venir, pero ayúdanos, Dios, a confiar en que usted tiene control de todo. Que usted, Señor, no ha perdido, no ha dejado de estar sentado en su trono, Señor, teniendo control de todas las circunstancias. Y por eso le pedimos que nos ayude, que nos hable, que nos anime, que nos inste, Señor, a perseverar hasta el fin, con nuestras falencias, con nuestras luchas, nuestras dificultades. Pero, Señor, usted dice que usted que comenzó esa obra en nuestras vidas la va a perfeccionar, Señor, cada día, hasta que lleguemos a la plenitud de lo que usted quiere para cada una de nuestras vidas. Ayúdenos a perseverar, ayúdenos a avanzar, que su palabra no quede como un conocimiento más, sino que nos anime a seguir manteniendo comunión personal con usted para transmitirlo a nuestras familias y también, Señor, para compartirlo con quienes nos rodean. Le damos muchas gracias por su amor, muchas gracias por este tiempo, por su palabra y pedimos en esta hora su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.